Romina Wiener, efectivamente. Pero la imagen es todo lo descriptiva que puede imaginarse. Es terrible. Hay una falla geológica, eso es lo que dijo el gobernador Arcioni de Chubut, que está pidiendo apoyo en el gobierno nacional, es uno de los aliados de Massa, hay que ver si lo tiene. Pero bueno, como bien explicaba Lourdes ayer, esto ya pasó. Digo, hay un antecedente, en 1995, digo, desde el 95 hasta ahora, ¿no se hizo nada para remediar y que estas cosas no vuelvan a suceder? Bueno, ahí ya me eximo porque... Y fueron arreglos, porque en ese momento lo que había era mucha rotura, digamos, había mucha piedra en la ruta. Sí. Hoy justamente lo recordamos con mi papá ese día. Entonces te hacían subir al cerro para evitar justamente todas esas piedras y todo ese pedazo de cerro que había caído sobre la ruta. Pero ahora directamente la ruta se quebró, colapsó. Esta es la imagen perfecta. Está allí Marcelo Vidal, es colega, y queremos conocer algún detalle de cómo se está viviendo en el lugar y cuáles son las respuestas oficiales y qué se dice respecto a los arreglos que hay que hacer, porque eso está totalmente cortado. ¿Sí? Marcelo, un abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Efectivamente, ahí estamos sobre lo que es lo permitido para poder generar algún informe de lo que está viviendo Comodoro Rivadavia. Y como tal cual ustedes lo señalaban, pasaron 28 años, de aquel 28 de febrero de 1995 a hoy. Es una situación que se reitera a pesar de haber transcurrido los años. ¿Dónde fondo el mar? Está prevista una pleamar, unas marejadas que se anuncian con olas de hasta 6 metros. Eso podría terminar de socavar lo que hoy se vivió con el desprendimiento de la Ruta Nacional número 3 en el kilómetro 1830. Lo que se desprendió ya en días anteriores se venía observando la situación, hasta que ayer se tomó la decisión de cortar definitivamente la ruta. Y es lo que ocurrió, y esto ha generado la desconexión total. Es la Ruta Nacional número 3, la única que conecta el norte con el sur del país. Entonces se han estado buscando alternativas de desvío, como una especie de camino de circunvalación, que también quedó como proyecto pendiente en los últimos años, más allá de los colores políticos y de proyectos que se presentaron. Se utiliza hoy como ruta alternativa la ruta número 37, que son casi 70 kilómetros de ripio, que conecta con la ruta 26, para posteriormente darle continuidad al tramo de ruta nacional número 3. A esta hora hay trabajos que se están llevando adelante por parte del personal de seguridad que ha vallado toda esta zona, porque increíblemente, más allá de lo que ustedes están viendo en imágenes, de cómo ha quedado derrumbado todo este sector, hay gente que sigue pasando, porque es la única vía de conexión que tenemos entre Comodoro, entre zona sur y zona norte. Exacto. Hay caminos alternativos, pero hay que atravesar prácticamente toda la ciudad para llegar a esos caminos alternativos, lo que ha generado una congestión importante. Hay que tener en cuenta que por esta ruta diariamente transitan 60.000 vehículos y 1.400 camiones, que ese dato es lo que hoy estamos viendo nosotros volcados en calles internas o caminos alternativos en Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, es una situación que ha generado una congestión vehicular que ha demandado que la gente pueda llegar a sus hogares o a sus lugares de trabajo en casi 3 horas, 4 horas de viaje interno dentro de la ciudad para poder llegar a destino. Ahora, Marcelo, ahí estamos viendo una imagen aérea, ¿no?, en donde se ve bien que de un lado tenés el Cerro Chenque y del otro lado tenés el mar. Por eso es interesante esto que vos marcabas también con respecto a lo que se espera en cuanto a la actividad marítima de aquí en adelante. Desde el 95 hasta ahora, porque yo sigo pensando en esto, ¿no? ¿Qué soluciones se encontraron? ¿Soluciones provisorias, parches? ¿Nadie se ocupó para que esto no vuelva a pasar? Hubo un proyecto presentado en el transcurrir de todo este tiempo que era la construcción de un viaducto en el año 2005. Era pasar por la ruta sobre el mar. Pero Comodoro le dijo que no, la gente misma dijo que no, señalaba de que no, porque acá tenemos mucho viento. De hecho, hace un mes estaba en contacto con ustedes relatándole lo que fueron las ráfagas de 160 kilómetros de viento. El día previo a las elecciones. Claro, un día antes del acto eleccionario en Chubut. Imagínense esas ráfagas de 160 kilómetros con vehículos que están transitando sobre el mar. Sería una situación hasta imposible de poder describir. Eso fue uno de los motivos. Pero hoy es una necesidad, sin lugar a dudas. ¿O de qué manera se va a resolver esto? No se va a resolver mañana, ni dentro de unas semanas.
El intendente de esta ciudad, Juan Pablo Luque, está en Buenos Aires en estos momentos reunido con autoridades de Vialidad Nacional. De hecho, hay también autoridades de Vialidad Nacional viajando a Comodoro Rivadavia para analizar la situación. Pero primero hay que esperar que todo esto termine de caer, porque el cerro todavía está en movimiento. El asfalto, esta mañana, antes de ceder, ya se sentía la vibración. De hecho, nos contaban los propios colegas que estaban trabajando en el lugar y el personal de Vialidad Nacional, del municipio, que minutos antes de que se diera todo este terreno se generó una vibración entre el cerro y el mar. La ruta pasa entre el cerro y el mar, y es la característica que tenemos en Comodoro, ¿no? Es impresionante, Marcelo. Quiero solo apartarme un instante de lo que pasa allí en Comodoro, cerca en Trelew, también en Chubut, en otra parte de la meseta. Hay mucha preocupación por el desabastecimiento de combustibles. No hay nafta, solo gasoil. ¿Crees que va a haber normal abastecimiento el fin de semana? Bueno, eso lo han señalado desde el sector de estacioneros. Entienden de que va a haber provisión de combustible, no quizás como hacen habitualmente, por decirlo, y me lo graficaban de esta manera algunos estacioneros. De un camión que podrían llegar a recibir, van a recibir la mitad de un camión en cuanto a carga. Esto seguramente va a generar algunos inconvenientes, al menos en Comodoro. Sabemos que en el interior de la provincia, especialmente en zonas alejadas, en pueblos, en localidades chicas, en zona de meseta, la situación puede ser un poco más compleja, pero se va a ir normalizando paulatinamente. Al menos eso era lo que nos indicaban desde el sector de estacioneros cuando hacíamos también esta consulta, porque todo se duplica. El traslado, como les señalaba anteriormente, el traslado interno, esto genera mayor consumo de combustible. Hay quienes han preferido hoy no salir. De hecho, la actividad comercial en el centro suele ser importante, con mucho movimiento comercial. Sin embargo, hoy pareciera ser un fin de semana, un día domingo o un día sábado quizás, no con el movimiento habitual. Y eso es notorio y se debe justamente a toda esta situación que se ha generado con el desprendimiento del Cerro Chenque y esto que ustedes señalan, el faltante de combustible. Claro. Muy Bueno, bien. la tormenta perfecta. Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Mientras tanto, hay cortes en la ruta